En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó, mientras que la gente estaba en la tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas, y les decía: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida. Pero cuando salió el sol se quemaron, y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 o el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán; por más que oigan, no entenderán, a menos que se conviertan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Y los que reciben la semilla como entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta hermosísima parábola del sembrador. Quiero resaltar 2 puntos importantes. El central, desde mi punto de vista, en la parábola el día de hoy, es este: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender las demás? Y también que cuando se quedan solos, los 12 le preguntan qué quiere decir la parábola. La parábola de primera instancia es muy bonita, es una historia de un sembrador, de unas semillas, un sembrador que aparentemente no es muy diestro o muy prudente porque tira la semilla a unas partes en el camino, otras partes en la tierra pedregosa, otras partes entre espinas. Pareciera que el sembrador no es muy prudente. Y si no entendemos esa parábola, no podemos entender las demás. No podemos comprender los secretos del reino. Cuando se quedan solos, los apóstoles le preguntan: Señor, ¿qué quiere decir esto? Y el Señor dice: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino, pero a los otros no, a menos que se conviertan y sean perdonados. Hay una palabra muy especial, que es precisamente aquella en donde el hombre escucha. Podríamos decir fácilmente que para lograr el primer mandamiento se requiere escuchar, que ese podría ser el primer mandamiento: escucha, Israel, escucha, pueblo mío. Y ya después viene la enseñanza, pero si el pueblo no escucha, no puede aprender nada. Nunca va a escuchar que nuestro Dios es uno solo y que hay que amarlo con toda la conciencia, con toda la vida y todas las fuerzas. Si no escuchamos, no sabemos. Entonces, esta primera cuestión: a aquellos que nos acercamos con un corazón arrepentido con el Señor,
Se nos confían los secretos de la misericordia de Dios. Esa es la primera. Y si tú quieres acercarte a conocer los secretos del reino, busca a quien te guíe, de aquellos que ya se han acercado a Dios. Ahora, con respecto a esta parábola que es fundamental, la parábola de la semilla, que aparentemente este sembrador no es muy prudente, les decía, aparentemente. Pero lo que sucede es que esta tierra no es una tierra común y corriente. Es una tierra que pasa por el sedazo de la libertad, de la voluntad de cada uno de los hijos de Dios. Y en eso nuestro corazón, es decir, nuestra conciencia, que es la que recibe o no recibe la palabra del Señor, como semilla, se hace a veces camino en donde, atacado por el demonio, nos roba la palabra. Acabamos de escuchar y no alcanzamos a entender cuando ya el demonio se la ha llevado. Otras veces escuchamos la palabra con alegría, pero como somos inconstantes, a la primera tribulación dejamos esa situación. ¿Cómo es posible que nosotros podamos ser los que determinamos cómo es nuestra tierra? Porque en nuestra absoluta libertad de hijos de Dios, Dios nos permite inclusive rechazarlo a Él mismo, rechazando el bien. Desafortunadamente para nosotros, al rechazar a Dios rechazamos la vida y encontramos la muerte. Por eso no te sorprendas, pensando, ay, me gustaría hacer esto, me gustaría hacer aquello. Si te fijas con cuidado, dice, lo que está entre espinas son los que han escuchado la palabra, pero las preocupaciones, la seducción de la riqueza, el deseo, los invade y ahoga la palabra y no da frutos. Puede ser que hayamos escuchado la palabra y la entendamos, pero puede ser que en un momento dado, por ejemplo, nuestra caridad se cierre cuando pensamos, esos 5, esos 10 pesos, mejor me los compro una paleta para mí. Esos 50, estos 100 pesos, mejor me los gasto en tal cosa. Este tiempo mío, mejor me dedico a descansar y no a regalárselo a Dios. La ahogamos. Solamente cuando con una actitud madura tomamos la palabra y la dejamos transformarnos, entonces es cuando Dios produce los frutos de santidad, los frutos del amor que Él espera de cada uno de nosotros. Escuchemos pues la palabra, seamos prudentes, seamos tierra buena y acerquémonos a quien nos la puede explicar debidamente. Que Dios les bendiga, hermanos.